estudiando el libro de Santiago. ¿Pueden sentarse? Gracias. Y vamos a seguir estudiando este hermoso libro de cómo ser maduros, cómo llegar a la madurez. Pueden pasar 100 años y podemos seguir comportándonos como niños, ¿verdad? Y Dios permite que todas las pruebas y aún las tentaciones, todas las cosas a los hijos de Dios les ayudan a bien, conforme a su propósito. Dios quiere que veamos su presencia y su mano en las necesidades, en las enfermedades, en los problemas, en las pruebas, en las frustraciones, en todo tipo de circunstancias. Vamos a leer del versículo 12 al 27. Santiago capítulo 1, del versículo 12 al 27. Voy a leer el versículo 12, ustedes el 13 y así nos unimos en el 27. ¿Cómo vencer las tentaciones? Aquí Santiago, el hermano de Jesús, nos va a enseñar cómo poder vencer las tentaciones. ¿Tenemos tentaciones? Sí, ¿verdad? Bien, la palabra de Dios, Santiago capítulo 1, del versículo 12 al 27, leo el 12, ustedes el 13. La palabra de Dios dice así: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Por eso que mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante al hombre que considera un sobrenatural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, ese será bienaventurado de lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Todos juntos. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Bien, ¿cómo vencer las tentaciones? Así se titula esta predicación esta mañana. ¿Cómo vencer las tentaciones? Santiago nos está enseñando cómo vencer las tentaciones. La persona madura es paciente, sabia y tiene fe en las pruebas. Es decir, es lo que está diciéndole Santiago a los hermanos que estaban siendo perseguidos. Les estaban quitando sus hogares, sus casas, sus terrenos, sus animales, sus trabajos, y estaban siendo perseguidos hasta la muerte. Y entonces lo que quiere enseñarnos aquí Santiago es que vamos a tener problemas. Vamos a tener pruebas en la vida, en la pareja, con los hijos, los nietos, en la iglesia. Y quiere que los veamos de una manera sabia, donde Dios nos está hablando. Dios nos habla a través de las enfermedades. Dios habla a través de las pruebas, de los problemas, de las frustraciones que traen a nuestras vidas. Dios está hablando. Ahora, las pruebas generalmente son externas, ¿no? Podemos verlas, pero las tentaciones son
externas, salen de adentro, de la carne. Dice, ninguno diga que es tentado por parte de Dios, es tentado por su propia carne. Aunque el mundo lo seduce, pero es cuando tú vas y le das rienda suelta a esa tentación. ¿Cómo vencer las tentaciones? Y entonces vemos aquí a Santiago que nos está invitando a que la prueba es positiva y la tentación es negativa. Y ahora, Dios probó a Abraham, ¿se acuerdan? Le dijo, tú me amas, dame a tu hijo y sacrifícalo. Y a veces Dios va a pedirnos a nuestros hijos lo que más amamos. No necesariamente tienen que ser tus hijos, pero pudiera ser a veces el dinero. A ver, quiero probarte con el dinero. Y entonces para el creyente a veces el diezmo, las ofrendas son una prueba. Y a veces, ¿será que podré vivir con el 90% de mí? Si apenas me alcanza con el 100%. No, es una prueba. Dios te va a probar. A veces trae enfermedad a tu vida y Él va a suplir, pero te está probando. Pero a veces la tentación es diferente, como David. Podemos ver en David, cuando fue tentado y vio a Betsabé, dice que para empezar estaba ocioso en el reinado y estaba viendo y ve a Betsabé que se estaba bañando y fue tentado, ¿verdad? ¿Es diferente la prueba y la tentación? Sí, ¿verdad? Aunque a veces en las pruebas podemos reprobar las pruebas. A veces te pasó cuando hacías algún examen en la escuela y reprobaste alguna vez algún examen porque no te preparaste, tal vez. A veces algunas pruebas las reprobamos porque todavía no estamos listos, pero Dios está perfeccionando nuestras vidas para que lleguemos a ser más a la imagen de Cristo. Y una de las cosas que vemos aquí en lo que acabamos de leer es que Dios es inmutable, Dios no cambia. Dios probó a sus hijos en la fe. Dios va a probar nuestra fe el día de hoy. Sí, ¿verdad? Dios probó la fe de Noé, le dijo, a ver, construyeme un arca. 120 años, nosotros vamos a hacer el año con el baño. Y ahora imagínate, 120 años construyendo, probando la fe. Nosotros ya no vivimos tanto, vivimos menos, pero Dios va a probar tu fe hoy, mañana y lo que te queda de vida. Y a veces piensas que, a mí me pasaba mucho eso en el instituto, que generalmente lo que estábamos estudiando es lo que nos venía de prueba. Dios se encargaba no solamente de formarte en lo teórico, te venía lo práctico. Y dices tú, ya, pasando esta ya, pero Dios siempre sabe cómo probar tu fe. Piensas que ya no es el dinero, viene la salud, piensas que no es la salud, vienen los hijos, ya no son los hijos, ahora son los nietos. Bueno, y entonces siempre Dios constantemente sabe cómo probarnos, cómo llevarnos a un límite que dices tú, Señor, ayúdame porque te necesito. Y ahora eso lo hace, por eso dice, bienaventurado el varón. Y cuando habla de bienaventurado, dice inmensamente feliz. ¿Qué es lo que Dios quiere que tú seas? Quiere que tú seas feliz. Eso es lo que Dios quiere, bienaventurado. ¿Qué significa esa palabra? Inmensamente dichoso, gozoso, alegre. El varón, y cuando habla de varón, habla de hombre y de mujer, ¿no? La mujer es varona. Habla del valiente, bienaventurado el valiente que soporta la tentación. Porque cuando haya resistido la prueba, ¿qué pasa? Recibirá la corona de vida. Después de las pruebas vienen bendiciones, pero Dios está probando tu fe para ver si hay fe en ti o si no hay fe, y quiere perfeccionarla hasta llevarla de tal manera que tú puedas confiar en Dios y puedas esperar en Dios y en todo lo que Él puede hacer. Cuando alguno es tentado, dice la palabra de Dios, no diga que es tentado por Dios, ¿verdad? Porque Dios no tienta a nadie. Él prueba, sí, pero Él no anda tentando a nadie en cuanto al pecado, sino que cada uno de su propia concupiscencia, dice, de tus sentimientos de la carne salen. Ese es el proceso, el sentimiento, después los pensamientos, empiezas a hacer pensamientos hasta que llevas a la acción el pecado que te está tentando. Es atraído y seducido según su propia concupiscencia. Y después dice que esto dice que da a luz el pecado, y el pecado da la muerte. No está mal querer aprobar un examen,
Pero si tú haces trampa, si te copias, repruebas. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. O si llevas un acordeón ahí debajo, repruebas. Entonces Dios nos va a probar y Dios quiere que confíes en Él y no en tu dinero, que confíes en Él y no en el hombre, tal vez en las cosas que el hombre puede dar. Confiamos en que Dios va, ahorita acabamos de cantar el Salmo, que dice que Él nos va, aún en las enfermedades, Sí. Dios nos va a proteger, Dios nos va a ayudar. No está mal querer comer, pero cuando robas para poder comer, está mal. ¿Están de acuerdo conmigo? Tienes que trabajar. Hay 3 formas de hacer dinero: robar, trabajar por ellos o que te lo regalen, ¿verdad? Que alguien te lo done. Pero entonces trabajamos para poder comer, pero hay quienes no les gusta trabajar, se la pasan robando. Entonces eso está mal, porque la necesidad, pues Dios nos ha hecho con ciertas necesidades: comer, ¿verdad? Beber, vestir, estudiar, pero Dios quiere que esas necesidades sean suplidas correctamente. Algunos piensan que el pecado es algo instantáneo. Pecamos instantáneamente. ¡Ay, ya pequé! No es así. Primero entra por medio de un sentimiento que es el deseo de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Primero es el deseo de la carne, que tiene que ver con un sentimiento. Tengo hambre, tengo sed, estoy cansado. Todas esas necesidades, Dios nos creó con esas necesidades. Pero entonces esos deseos son normales. Pero cuando buscas darle una solución fuera de la palabra de Dios es cuando se convierte en pecado. Primero surge un sentimiento: necesito dinero. No, pues el banco tiene un montón de dinero, ¿verdad? Y entonces ya empiezo a pensar: ¿cómo voy a saltar a un banco? Porque quiero tener dinero, ya no quiero ser pobre. Y entonces entran los deseos de los ojos. Pues con el dinero del carro, con el dinero del banco, me puedo ir a pasear, puedo comprar casas, carros, y ya no tengo necesidad de trabajar. Y entran los deseos de los ojos, que es un engaño o un pensamiento. ¿Y a qué horas entra aquí? No, pues entran de 9 a 4, ¿y cuántos guardias? No tienen guardias, y cuánto dinero hay. Si me explico, empiezas a maquinar, empiezas a pensar cómo pecar, porque no de repente estás asaltando un banco, te encuentras con la bolsa en el banco y dices, estoy despierto, ¿y cómo fue que llegué? Y tengo 2 bolsas del banco, ¿no? Primero hubo un sentimiento y después hubo un pensamiento, y después del pensamiento hubo una acción, que es como el cazador. El cazador, digamos, en un oso polar, ¿qué dicen los cazadores de los osos polares? Dicen que ponen un gran bloque de hielo y ponen una navaja muy, muy afilada y la bañan de sangre, de foca. Y de ahí viene el oso porque es atraído y empieza a lamer la bola de hielo. Pero como ya se le durmió la lengua, llega un momento en que ya lo siente y entonces empieza a cortarse con la navaja afilada, y llega un momento en que ya es su sangre la que él está chupando, en el raspado que está tomando, hasta que se desangra ahí y se muere. Así es el pecado. Somos atraídos por lo que nos gusta y empezamos poco a poco. Cuando vienes a ver, el mismo pecado te lleva hasta la muerte. O en el caso del pescador, vemos un pescador que generalmente pone una carnada arriba. Los que pescan grandes peces ponen un pececito y medio vivo, y entonces hace que otros vengan, unos peces más grandes, ¿sí? Y entonces así es el pecado. El pecado de adulterio es una persona viva y está siendo atraído por esa persona viva y va así, pero no sabes que el que entra en el anzuelo, ¿quién es? Eres tú. Tú no vas y atrapas a esa persona, sino que el pecado viene y te atrapa y después te jala y hay consecuencias. David vio a Betsabé, sintió un deseo por estar con ella, fue, mandó a traerla y después la tomó, y después dice que después de haberla tomado vino el pecado y vieron consecuencias. Ese es el problema, que a veces no pensamos en las consecuencias que hay del pecado, porque disfrutamos el placer momentáneo, pero no pensamos en las consecuencias.
Y de ahí viene el tercer paso, que es la vanagloria de la vida, que es la desobediencia a la palabra de Dios, o bien una acción, sentimiento, pensamientos y después acciones, puede ser palabras o acciones, que es la vanagloria de la vida. El pecado ha nacido y empieza a crecer. Los niños se dejan llevar por sus sentimientos y pensamientos, pero los adultos actúan de acuerdo a su voluntad. ¿Hay una diferencia entre un niño y un adulto? Sí. Los niños lloran por muchas cosas, pero ya cuando eres un adulto ya sabes que tienes responsabilidades, tienes un horario de trabajo, un horario de salida, en tu hogar tienes ciertas responsabilidades, la casa, el carro, la familia, y entonces lo que debe gobernar entonces para vencer la tentación es la voluntad, porque sabes que es lo correcto. Un creyente inmaduro cae fácilmente en pecado porque se deja llevar por sus emociones, pero un creyente maduro ejercita su voluntad al decir no al pecar. Es como José, y son ejemplos muy claros. Vino una mujer de Potifar y se le ofreció y él dijo no, porque dice, ¿cómo pecaría contra Dios? Y sabía que iban a haber consecuencias y dijo que no. ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho que no al pecado, gracias a Dios? Pero algunas veces hemos caído en el pecado. Tenemos que pensar cuál es el fruto del pecado. Después de mis sentimientos, mis emociones, pienso y después actúo. Pero debemos pensar, para poder evitar caer en las tentaciones, debemos pensar en el fruto del pecado, es la muerte. Todo pecado te puede llevar a morir, ¿sí, verdad? Si estás robando una tienda, hay personas que las han matado por asaltar una tienda, ¿verdad? El adulterio, viene el marido, se entera y hay muerte, ¿verdad? El matar, pues sí, si tú dices que el que viva por la espada, vivirá. Y entonces todo pecado te lleva, hay como consecuencia la muerte. La desobediencia engendra muerte y no vida. El pecado puede tardar muchos años en madurar, pero cuando eso sucede producirá la muerte. Si hicimos caso a la palabra de Dios, no nos meteremos en muchos problemas diariamente. Ahora, algunos pecados pueden llegar a tardar en madurar, ¿verdad? Porque pueden ser como una bola de nieve que empieza a crecer hasta que produce la muerte o la disciplina. Eva fue engañada por Satanás de la misma manera. El deseo de la carne, dice, vio el fruto y dice, es muy bonito para alcanzar mayor sabiduría y tendré la sabiduría de Dios, dijo Eva. El deseo de la carne, quiero ser como Dios. Y de ahí el deseo de los ojos, dijo Eva. Vio que podía estirar su mano y tomar, o sea, pensó que podía estirar la mano y tomarlo, y después lo hizo, lo tomó, lo comió y le dio a su marido. Y la vanagloria de la vida, y pues entró para querer ser más sabio que Dios, o sea, eso es un problema. Y vino la muerte. Me cuesta decirle no a la tentación, podrías decir hoy. Piensa en las consecuencias. Primero, alejarte de Dios. El Espíritu Santo de Dios se entristece, se apaga en nuestros corazones. Y de ahí hemos de pagar por cada uno de los pecados. Hemos visto cómo los que pecaron pagaron. Abraham, cuando quiso tener su propio hijo, y Sara le dice, pues llégate a Agar, mi sierva, y el día de hoy los musulmanes, que son los hijos de Ismael, siguen todavía dando guerra por haber tomado una mala decisión, no haber esperado en Dios. Dios pensaba darle hasta 25 años, probó la fe de Abraham y le dio a Isaac, pero tuvo antes a Ismael. Y a veces nos pasa que queremos solucionar los problemas de nuestra vida rápidamente, pero puede ser que Dios te mande alguna enfermedad por la cual vivas el resto de tu vida. Y pues a nadie le gusta, pero Dios está probando nuestra fe. ¿Qué es la tentación? El diccionario la define como una atracción hacia algo prohibido, un movimiento interior que incita al hombre al mal. Una atracción a algo prohibido, un movimiento interno que incita al hombre al mal. Lo que nos tienta revela en nosotros una necesidad no satisfecha. ¿En qué eres tentado? Si hay algo que tú eres tentado, piensa ahorita. Cada uno tiene tentaciones diferentes, pero es una necesidad no satisfecha en tu vida y procura satisfacerla como Dios la ha establecido.
no de una manera inapropiada. ¿Jesús fue tentado? ¿Sí o no? Dice que fue tentado en todo y por todos. Satanás lo tentó, ¿se acuerdan? Cuando fue allá al desierto lo quiso tentar, primero en una necesidad básica, que era la comida. Puedes tentarnos a veces, a veces no hay que comer y decirle, Señor, como decía Pablo, Señor, dame el sustento necesario, que no sea mucho para que no me olvide, pero que tampoco escasee para que no maldiga tu nombre. Pero va a venir la necesidad, va a venir por las cosas básicas, no va a venir por lo que creas que no tengo el Ferrari que siempre he querido. No vendrá por esas cosas, vendrá porque a veces no hay para atender las necesidades básicas del hogar, pagar los servicios y todo lo que tenemos. Los fariseos tentaron a Jesús, ¿se acuerdan? Le preguntaron, ¿es lícito repudiar a la mujer? O sea, ¿ustedes por qué me tientan? ¿No? Y ya les da una cátedra sobre el divorcio. Lo tientan sobre la moneda, y la moneda del César. ¿Es lícito dar a César el pagar los impuestos? ¿No? Y Jesús dice, ¿por qué me tientan? Todo el tiempo lo estuvieron tentando. Dice, de un lado, pues darle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y vienen otra vez los fariseos y le dicen, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús les dice, ¿no? Porque lo estaban tentando para ver si conocía las escrituras, y él le contesta con el hijo pródigo que dice, amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Y la mujer adúltera, encontremos a esta mujer sorprendida en acto de adulterio, ¿qué debemos hacer? Y él dice, no, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Y así que tengamos cuidado de que cuando no estemos ahí tirando piedra los unos a los otros, porque nos volvemos fariseos. Hebreos dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, si uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin cometer pecado. Cristo no pecó, tú y yo hemos pecado. Entonces, ¿cómo vencer la tentación? Cosas prácticas. Dice Jesús, velad y orad para que no entréis. ¿Qué debemos hacer? Velar y orar. Orar, Señor, ayúdame. Está el modelo de oración, ¿no? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros oremos. Hágase tu voluntad, como Dios dice, no nos metas en tentación. Pero no se refiere a la tentación de la carne, se refiere, es una súplica para no caer. Señor, ayúdame a no caer. Tú sabes que soy carne, tú sabes que soy débil. Ayúdame, dame la fuerza para no caer. Otra cosa que nos dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Someteos a Dios, dice, sométete a tu autoridad. Tienes un esposo, respeta al esposo. Hay un pastor, hay un jefe en el trabajo, hay un gobernador a quien debemos por el cual orar. Sometámonos, dice, porque si tú te sometes, es como ahorita, no sé quién de ustedes trajo sombrilla bajo la lluvia. ¿Alguien trajo sombrilla? Bien, está lloviendo y mientras estés bajo la sombrilla no te mojas, ¿verdad? No tanto, pues te chispea. Pero si te sales de la sombra de protección, entonces las autoridades que Dios te ha dado son esas que te protegen de males peores. Si mis hijos dijeran, ¿sabes qué? Ya no quiero tu autoridad, bueno, el hecho de que se vayan al mundo, el mundo no los va a tratar tan bien como los tratamos nosotros. Van a aprender a la mala. Otra forma de cómo vencer la tentación, la tentación surge de la codicia, algo que quiero, que deseo. Por lo consiguiente debemos tener contentamiento con todas las cosas que Dios nos ha dado. Entonces, si ya sé cómo surge la codicia, la tentación es desear algo que no tengo, debo agradecer por lo que tengo. Tal vez no tengo para la carne asada, pero tal vez sí para unos huevitos estrellados, ¿verdad? Un frijolito. Estar contento con los hijos, con la pareja que tengo y no estar comparándolos con los demás, ni la vida de los demás. Y así puede ser muchos pecados. La ira, puede ser que mi pecado sea que me enojo, pero entonces está la mansedumbre. Tengo que aprender a ser manso y humilde. Como dice Jesús, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis paz para con vuestras almas. Los pecados de la lengua, ¿no? Cuando no tengo, que no tiene hueso, dicen, ¿no? La lengua no tiene hueso. Pudiera ser mi problema y que soy una persona negativa cuando hablo.
y dice que tengo que hablar todo lo justo, todo lo puro, todo lo santo, todo lo que es digno de nombre. Juzgar a los demás, puede ser que soy muy criticón. Entonces, en lugar de estar mirando a los dos, Jesús dice, mira tu propia viga antes de ver la paja del ojo de tu hermano, porque primero a veces tenemos que quitar la viga que es enorme de nuestros ojos, primero ve por tus propios pecados y después ya con sabiduría, y lo vas a hacer con amor, el poder atender el pecado de tu hermano. El quejarte es uno de los mayores pecados. Estaba yo viendo en la Biblia cuál ha sido el mayor pecado, la mayor tentación del pueblo de Dios. Ha sido quejarse. Nos quejamos por todo y por nada, por el clima, por la comida, por el trabajo, por el calor, por la pareja, por los hijos y por el gobierno, y es un constante quejarse. Y Dios quiere que tengamos contentamiento, que nos contentemos con lo que tenemos, sea mucho, sea poco. Demos gracias a Dios, demos gracias a Dios por todas las bendiciones que Dios nos ha dado. La primera verdad nos lleva a la segunda verdad, que es porque Dios es inmutable, tú debes ser feliz. La primera es porque Dios es inmutable, tú debes ser feliz, ¿cómo? Soportando las pruebas. La primera es esa. Sí. Porque Dios es inmutable, tú debes ser feliz, ¿cómo? Soportando las pruebas. La segunda verdad es porque Dios es inmutable, tú debes ser feliz, ¿cómo? Practicando su palabra, practicando su palabra. Y es lo que ahorita nos va a hablar aquí Santiago, de cómo tenemos que ser hacedores de su palabra y no solamente oidores. Porque si bien venimos a la iglesia, y eso está bien, venimos, ponemos atención, escuchamos la palabra de Dios, podemos estar orando, podemos estar ayunando, pero no estar poniendo en práctica la palabra de Dios, que es lo más importante. Ya venimos, ponemos atención, y ahora hay que buscar cómo poner en práctica lo que aprendemos aquí. Por eso dice el versículo 16, hermanos, no se equivoquen, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Y entonces, ¿cómo vence la tentación? Saber que hacer la voluntad de Dios trae bendición. Porque si tú te metes en la tentación, van a venir maldiciones o van a venir problemas. Entonces dice, todo lo bueno de tu vida, el hecho de que estés casado, que tengas salud, que tengas una iglesia, que tengas amigos, vecinos, una casa, un trabajo, es gracias a Dios. Entonces piensa en lo bueno, el tener una buena relación con Dios. Eso evita que caigas en tentación. Y dice, todo don perfecto desciende de lo alto. La madurez viene de arriba, por eso pedimos sabiduría a Dios, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Por eso es inmutable, Dios no cambia. Y por eso debemos quitar de nosotros, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por eso no debemos enojarnos. Tal vez seamos personas impacientes, porque nos impacientan muchas cosas en la vida. Tenemos que aprender a ser pacientes. Ya vimos eso el domingo pasado. Por lo cual, desechando toda la inmundicia y toda la malicia que hay en nuestros corazones, como un jardinero, no sé, algunos de ustedes, la hermana ahorita ya tiene un jardín grande, hay que quitar la maleza, ¿verdad? Escuchaba a un jardinero que decía que para ayudar a los árboles a crecer hay que ayudarle a quitarles las ramitas, esas cositas que a veces se secan, con que les estés podando las hojitas, los ayudas a crecer, porque ya no lo tiras solito, ya lo abonas y lo cuidas. Igual en nuestra vida, somos como un jardín para Dios que tiene que estar quitando, constantemente tenemos que estar quitando espinos, hojas que ya no sirven, basurita, toda esa tierrita para poder sacar, tal vez puedan ser palabras que tienen que salir de nuestras vidas, tal vez pensamientos, tal vez actitudes, tal vez acciones. A veces, te ha pasado a veces que hay personas que les dices una cosa y que es una actitud, los niños, ¿verdad? Tal vez no se quejan, pero que no quieren, pues que es un gesto de, y a veces somos así con Dios, de que no hablas, pero es un, oye, toca evangelismo, ¿no? Y entonces, digo, porque hay bastante material ahora que estuvimos limpiando ayer, gracias a Dios salió más folletos, ya los estamos sellando, y bueno, y tenemos el trabajo de repartirlo. Y ahora, ¿cómo hay que hacerlo con mansedumbre?
recibiendo la palabra, dice, implantada. Mi mamá hace rosas, ya les he platicado otras veces, hay rojas y mete una ramita de una blanca. Y al meter la ramita sale, cambia de color la rosa, como a ustedes que les gusta eso, pero es un injerto. Y nosotros somos árboles e injertamos la palabra de Dios a nuestras vidas. Si queremos, no sabemos amar, memorizamos, es una de las formas de cómo amar, 1 Corintios 13. Si yo hablase lenguas humanas, todo lo puede, todo lo cree, todo lo sufre, todo lo soporta, ese es el amor. Y entonces metes la palabra de Dios a tu vida y la empiezas a vivir. Y es como empiezas a resistir a la tentación, con la palabra, siendo hacedor de la palabra, poniendo en práctica la palabra. Por eso dice aquí Santiago, la cual puede salvar nuestras almas. Si tú crees en la palabra, tú eres salvo, ¿verdad? Crees en la palabra de Jesús. Pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Dice, porque si algún oidor de la palabra, pero no es hacedor de ella, ese es semejante al hombre que hoy ve su imagen en un espejo y se va, y después se vuelve a ver cuando, dentro de el próximo domingo, vuelve a verse el domingo, ¿cómo será que está? Si tú no tuvieras un espejo, quién sabe cómo saldrías todos los días de tu casa, ¿verdad? Tal vez todo despeinado, tal vez todo desfajado. Y es lo mismo en la palabra de Dios. Si tú nada más te ves en la palabra de Dios cada domingo, espiritualmente, hay mucha necesidad de atender tu vida. Porque así es como el hombre que ve en sí mismo la palabra de Dios, pero el que mira atentamente en la palabra de Dios, en la perfecta ley, tendrá libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado en todo lo que hace. Nuevamente, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. En la palabra hay felicidad. ¿Quieres felicidad? Lee, estudia, memoriza y vive conforme a la palabra de Dios. O esos puntos, cómo resistir a la tentación, soportando la tentación y practicando la palabra de Dios. Una de las estrategias de Satanás es hacerte dudar, porque es lo que hizo con Eva, con que Dios te ha dicho que no comas de todos los árboles del huerto. Dice, no, puedes comer miles de árboles, sí, pero de este, no. Y Dios te dice, tú puedes comer de todo. Dice, todo me es lícito, tú puedes, ¿tenemos libertad en Cristo? ¿Sí o no? Pero no todo conviene, y tener esa sabiduría. Eva buscó su propia felicidad en las palabras de Satanás y no en las palabras de Dios. Nosotros podemos buscar nuestra propia felicidad en la carne, podemos buscar nuestra propia felicidad en el mundo, o podemos buscar nuestra propia felicidad en Satanás, pero dice que va a haber consecuencias. Pero busquemos la felicidad en las palabras de Dios. Lo mismo hizo con Jesús, lo tentó, pero Jesús le contestó ¿con qué? Con la palabra de Dios. No solamente de pan y agua vivirá el hombre. Al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él servirás. Y dice, no tentarás al Señor tu Dios. Y Él conocía la palabra de Dios y pudo contestar sabiamente. ¿Qué necesidades tienes el día de hoy? En las palabras de Dios encuentras la solución a tus problemas. En las palabras de Dios encuentras la satisfacción a todas tus necesidades. En las palabras de Dios encuentras la felicidad de todas tus aflicciones. Satanás quiere hacerte creer que Él te va a ayudar a suplir cualquier necesidad que tú tengas, pero no le creas porque es mentiroso y padre de mentira. Lo que Él quiere es destruirte, destruir tu relación con Dios, destruir tu matrimonio, destruir tu armonía con tus hijos, destruir tu relación con la iglesia. Cuando empezamos a ver los defectos de los demás en la iglesia, empezamos a sentir incómodos, pero es que estamos viendo los defectos. Aquí vas a encontrar muchos, somos pecadores todos. Y ve entonces a Cristo, pon tus ojos en Cristo y dejemos de mirar hacia el mundo, porque Satanás es envidioso. Él envidiaba la relación que tenía Adán y Eva con Dios, y él envidia la relación que tú tienes con Dios, porque él nunca ha podido tener esa relación. Moisés le advirtió a Israel que cuando entrara a la tierra prometida no se olvidara de todas las bendiciones de Dios. Cuando entres te vas a saciar, vas a tener campos que tú no araste, vas a comer del fruto de la vid,
vas a tener animales, casas y edificios que tú nunca construiste, pero no te olvides de quién te lo dio. Y el día de hoy no te olvides de que todo lo bueno y malo que tienes en tu vida es gracias a Dios. Entonces, una de las cosas para hacer huir la tentación es acordarte que Dios es bueno y no cambia y sigue siendo fiel y constante. Y ahora, Dios es constante en su bendición. Dios te cuida hoy y mañana no te va a cuidar. Y esta semana te cuidó, la otra semana no. Él constantemente está dando, constantemente está proveyendo. Tal vez van a haber días que van a ser más difíciles que otros, pero generalmente Él siempre ha sido constante. Siempre ha habido salud, trabajo, comida, amor, paz. Van a haber días de escasez y de hambruna, por supuesto. Dios es inmutable, es eterno, su carácter no cambia. Y entonces Él cumple su palabra. Dice, aquí yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Un niño de escuela dominical explicó esto con palabras sencillas. Dice que dentro de él hay dos hombres, uno carnal y uno espiritual. Dice, cuando la tentación toca la puerta, si dejo que el carnal salga a abrir, pues van a haber consecuencias. Pero si dejo que el hombre espiritual salga a abrir, cualquier tentación que venga, podemos con ella, ¿verdad? Pero entonces es a quién dejamos salir cuando viene la tentación. Me cuesta poner en práctica la palabra de Dios. Piensa en las coronas que recibirás en el futuro. ¿Te acuerdas que ya he platicado estas coronas? Los que cuidan la iglesia, los que comparten el evangelio para que otras personas conozcan a Cristo, resistir a la tentación y ser fiel es una corona que Dios piensa premiar, y también el que esperemos la segunda venida. Cristo viene por su iglesia. Es temporal. Cualquier problema que estemos enfrentando hoy, cualquier tentación es temporal, porque viene el tiempo que Él vendrá y nos llevará a su reino. ¿Qué podemos hacer para no caer en la tentación? Recordar que viene un juicio, que hay consecuencias por el pecado. El rey Salomón, Dios le dijo, no tengas tantas mujeres, tuvo más de 1000 mujeres y al final terminó adorando ídolos. ¿Y cuál fue la consecuencia? Que el reino se dividió. Van a haber consecuencias. Recuerdo también que Dios es bondadoso. ¿Qué puedo hacer para no caer en la tentación? Que Dios es bueno. Dice que Ananías y Zafira prometieron un dinero, ¿se acuerdan? Cuando mienten al Espíritu Santo. Y dice, ese terreno te quedaba a ti y aunque lo vendías seguía siendo tu propiedad. A lo mejor le dijeron, cuídalo, o ser velador, o lo que la propiedad que habían vendido, pero quisieron engañar a Dios. Y entonces Dios es bueno, aun cuando nosotros podemos ser infieles, Él sigue siendo bondadoso. La bendición de Jehová enriquece, la de Satanás no. Vemos a Adán que por Adán entró el pecado, por el pecado la muerte, pero por Jesús, que resistió la tentación, entró la vida y vida eterna para todo aquel que cree. Y tenemos un nacimiento, todos tenemos una fecha de nacimiento en la carne, pero también tenemos una fecha de nacimiento espiritual, cuando decidimos arrepentirnos de nuestros pecados y creer que en Cristo hay esperanza. Tenemos su espíritu, algo que nos ayuda a resistir la tentación, cosa que antes no teníamos en la carne. Tenemos un nuevo nacimiento y pedir al Espíritu Santo, ayúdame porque en esto no puedo. Tenemos la palabra de Dios que nos ayuda en todas nuestras tribulaciones y en todas nuestras tentaciones. Por eso dice que cuando dice la parábola del sembrador, que cuando recibimos la palabra, dice con gozo, vienen muchas bendiciones. Por lo tanto debemos practicar la palabra de Dios. Y ahora eso es un examen. Dios va a probarnos. Dios va a probarnos en la iglesia, en el matrimonio, en lo económico, en el trabajo, en la salud, en todo momento Dios nos va a estar probando. Y tenemos que por eso estar conscientes para poder restaurarnos. ¿Por qué lo hace Dios? Porque no tiene nada que hacer, no. Porque nos está transformando conforme a la imagen de su Hijo Cristo. Quiere que seamos como Cristo, que respondamos a la tentación como lo hizo Cristo, sabiamente, con su palabra, pacientemente, a través de las tentaciones, para transformarnos de una oruga a una mariposa, para que haya un cambio en nuestras vidas. Por eso debemos compartir su palabra. La segunda verdad nos lleva a la tercera. Porque Dios es inmutable, tú debes ser feliz. Porque Dios es inmutable, tú debes ser feliz. ¿Cómo? Refrenando tu lengua. Refrenando tu lengua. Eso lo dice el 26 y el 27.
Si alguno se cree religioso entre vosotros, si alguno cree, ¿qué es la religión? La religión es el esfuerzo del hombre para poder llegar a Dios. Si alguno se cree religioso, dice, entre vosotros, viene a la iglesia el domingo, el miércoles, sale a compartir el evangelio, ora, ayuna, lee su Biblia, pero dice, no refrena su lengua, o sea, no tiene cuidado con lo que dice en la iglesia, en su hogar, en el trabajo, en la calle. Si alguno no tiene cuidado con lo que dice que, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana, no sirve. O sea, las obras que él está haciendo no sirven, es lo que está diciendo Santiago. Tenemos que tener mucho cuidado con la lengua porque es chiquitita, pero es malísima, malicísima. Como la carne de coche es la lengua, porque con ella bendecimos al Padre y maldecimos a los hombres. O parejas maldiciéndose. ¿Sí han topado a esas feas escenas donde el esposo le grita a la esposa y la esposa al esposo con maldiciones? O una madre maldiciendo a su hijo. Te maldigo en el nombre de Jesús. Y dices tú, ¿quién te enseñó ese conocimiento? O sea, ¿quién te enseñó a maldecir? Pues cuando tú estudias la Biblia, los apóstoles, Jesús, ellos todo el tiempo bendecían. Tenemos esa autoridad para maldecir, que no lo hagas. Ni siquiera los ángeles, cuando el ángel que batallaba contra Satanás por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir maldición sobre Satanás. ¿Quiénes somos nosotros para maldecir a las personas? Tengamos mucho cuidado, aunque te hayan hecho mucho mal, siempre es bendición, siempre hablar bendición hacia los demás. Dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a huérfanos y a viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Es decir, ver necesidades. También dice, cuando esté en la cárcel, dice, acordaos de los presos, como si estuvieses vosotros mismos con ellos, presos, y comparten la palabra. Y acuérdate del pobre y del indocumentado y de los que están enfermos, para poder ser empático con ellos. Cuando estaba Pedro calentándose, cuando Jesús fue arrestado, le dice la sirvienta a Pedro, aún tu manera de hablar te delata. Cuando Pedro niega 3 veces a Jesús, la sirvienta le decía, aún tu manera en cómo hablas delata que tú eres cristiano y que tú eres servidor del Altísimo, de Cristo. Aún nuestras palabras nos delatan. Las personas pueden saber si somos creyentes o no. Oye, como que tú no eres por acá, o tu forma de hablar no es muy común. ¿Sí te han dicho eso a veces? En algunos lugares, en el trabajo, en la escuela, algunos vecinos, porque tu manera de hablar debe delatarte si eres creyente o no. Platicaba aquí en la clínica 68 con un señor que vende lotes, invitándolo a la iglesia, y me dice, tú no eres de aquí, ¿verdad? No, le digo, tú eres del sur. ¿Por qué? Porque tu forma de hablar te delata, pues. El acento todavía creo que la tengo muy al sur. Es que yo soy de Oaxaca, me dice, yo soy de Chiapas. Y ya lo escuché y digo, sí, es un poco diferente. Pero el creyente es igual. Tu forma de hablar debe ser diferente. Aún te deben decir, oye, tú, ¿por qué eres diferente? ¿Por qué no haces lo que hacen la mayoría de las personas? Y te dicen. Dice, tu forma de hablar dice de dónde vienes. Si eres una persona ignorante o una persona educada. Si eres una persona sofisticada o una persona grosera. Si tienes fe o eres una persona que duda, ¿no? Y a veces pasan cosas en la iglesia o en la familia o en el trabajo. Y dudas si Dios tiene el poder para hacer las cosas. Y ahí es donde Dios está probando nuestra fe. Si creemos que Él está en control o no. Si eres una persona que se la pasa quejándose o una persona agradecida. Tu forma de hablar dice de dónde vienes. Si eres una creyente o no. Si una grabadora nos grabara toda esta semana, viéramos qué clase de palabras usamos. Pudiera ser. Y pudiera ser que ya no usemos palabras burdas o groseras, pero también a veces hay palabras que tal vez no son groseras, pero la forma en cómo las decimos podemos lastimar. Sabíamos qué clase de personas somos si nos escuchamos. Te pudieras estar quejando de tu pareja, de tus hijos, de tu iglesia, del pastor, de los hermanos,
Y es una persona, y estás usando la lengua para, en lugar de quejarte, deberías orar y bendecir a tu pareja, a tus hijos, tu iglesia, tu trabajo, el pastor, a los hermanos. Nos quejamos del trabajo, del jefe, de los compañeros, debiendo orar. Nos quejamos del gobierno y de las decisiones que hace el gobierno, pero deberíamos estar orando. En lugar de estar hablando mal de ellos, deberíamos estar: Señor, bendice a la presidenta, bendice a mi jefe. Gracias te doy por el trabajo que tengo, por el jefe que tengo. Aunque te asoleas o cualquier cosa que pudieras estar viviendo, o que es difícil el trabajo a veces, pero estar dando gracias a Dios. Porque podrías estar diciendo: ¿por qué me diste esta vida en esta situación? Cuando Dios quiere que agradezcamos con la palabra de Dios y con la lengua. Ahora, esto de la lengua es como ácido muriático, ¿no? Usamos el ácido para el baño. A mí me gusta mucho cuando barro y trapeo la casa, le pongo al agua jabón, ácido muriático y cloro y pino. Y entonces se clarea mucho el piso. Pero entonces también la tentación es así. La lengua es como un ácido, ¿no? Podemos limpiar nuestras vidas o podemos ensuciarla. Igual el ácido, si no tienes el cuidado, te puedes quemar, ¿verdad? O puedes quemar a alguien más, o hay quienes accidentalmente lo han ingerido y hay consecuencias. Lo mismo con la lengua, tiene consecuencias la lengua, el no saber usarla. Me cuesta dejar de hablar mal de los demás. Piensa que la lengua es lo que eleva el hombre por encima del mundo animal. Los animales, digamos, si viene un perico, por ahí a veces escucho a algunas personas que tienen pajaritos y repiten, ¿verdad? El día, hola, 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 hola. O los changos pueden imitar algunas voces, pero solamente el ser humano tiene el don de lo que piensa, siente, puede externarlas. Entonces tenemos que usarlas sabiamente. Hay un dicho que dice: en boca cerrada no entra, y el pez por la boca. Y a veces nos metemos en problemas por nuestra propia boca. Un niño tarda como un año en hablar. Unos hablan antes, unos después, pero te puede llevar toda una vida y cerrar la boca. Y el estarte quejando, y que seas conocido por una persona que se queja todo el tiempo. La lengua necesita un freno. Dice que los caballos necesitan, si alguna ocasión ustedes que subieron en el rancho, algunas veces iba a la casa de mis tíos, y para ir a traerlo al campo llevabas el freno y se lo ponías, ¿verdad? Te podías traer, o un bozal. Pero dice que tenemos que ponerle a nuestra lengua un bozal. Antes de hablar tenemos que pensar, porque tenemos dos orejas y una lengua, ¿verdad? Escuchar más y hablar menos. Pensemos antes de hablar. De la abundancia del corazón habla. Y vemos a las personas, hay personas que son negativas. ¿Cómo hace calor? ¿Cómo está la economía? Y podemos ver lo que hay en el corazón cuando se está quejando. Y también pone el ejemplo Santiago capítulo 3, que la lengua es como un timón. Y podemos ver esos transatlánticos que son enormes y que entra, creo que la colonia entra entera y van miles de personas, pero es conducida por un pequeño timón. Así es la lengua. La lengua puede ser para bendición o puede ser para maldición. Puede ser para tener una vida de fe o una vida de incredulidad y de insatisfacción y de rencor. ¿Qué dice Salomón? No dejes que tu boca te haga pecar. En la abundancia de palabras hay. Entre más hablas sin pensar, más pecamos. Pablo dice: con su lengua engañan, veneno de serpientes hay debajo de sus labios. Y dice que aún las serpientes pueden tomarse las fieras. No sé si han ustedes ido a Six Flags y está una ballena que era Keiko, ¿se acuerdan? Una ballena, una orca, que también son asesinas, comen carne y son muy violentas, atacan a otros animales, pero son domadas. Pero dice que la lengua solamente puede ser domada por el Espíritu Santo de Dios. Nosotros en tus fuerzas nos sale la carne y empezamos a decir todo ese maestro, ese jefe, ese vecino, y empezamos a decir hasta lo que no es. Y aparte lo que nos dicen es parte del chisme, pues, que es una cosa, y como teléfono descompuesto, que ya dijo una cosa, dijo que
que le cansaba hacer tal trabajo, dice, no, dice que no lo va a hacer, ¿no? Ya el chisme es cansado. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. De las 7 cosas que Dios no le gusta, la tercera es los pies presurosos para el mal, la sangre las manos derramadoras de sangre inocente. O sea, antes del asesinato, Dios aborrece al que es chismoso, al que anda quejándose, a ese que todo el tiempo está con sus palabras de negativo. Dice, Dios aborrece. Entonces, como diciéndole a Dios, cada vez que te quejas en tu casa, en la iglesia, con un vecino, con alguien, ¿de quién te estás quejando? ¿De Dios? ¿Tú te estás quejando de Dios? O sea, Dios aborrece. O sea, lo que te estoy dando no te gusta, la pareja que te di no te gusta, los hijos que te di no te gusta, la vida que yo te he dado no te gusta. Te estás quejando de Dios, porque Dios te ha dado todo lo que tienes. Y entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque con las palabras podemos sanar a las personas o podemos lastimarlas. Las palabras a veces son como espadas que lastiman los corazones y las mentes. Entonces tengamos cuidado de usar nuestras lenguas. Existe un antiguo proverbio árabe que dice: usted es amo de la palabra no hablada. La palabra hablada es amo de usted. Entonces le pongamos un freno a nuestra lengua, pensemos antes de hablar y vigílate, tú constantemente estás monitoreando qué clase de persona eres. Una persona positiva que habla palabras positivas, o una persona negativa que todo el tiempo le ve todo lo negativo a todas las cosas. Yo soy de temperamento melancólico y en la universidad era sumamente crítico de mis maestros, y hasta que fui maestro y pude entender que son seres humanos y se equivocan, y les exigía lo mejor, siendo que pues eran seres humanos, ¿verdad? Entonces tengamos cuidado de hablar. Vemos allá en Hechos capítulo 2 cuando Dios manda al Espíritu Santo y dice que eran como unas lenguas de fuego, porque lo que hablaban era lo correcto, hablar el Evangelio. Cuando Pedro empezó a predicar, se convirtieron 3,000 y después 5,000 hombres, más mujeres y niños, pero hablaban la palabra de Dios. ¿Cómo vencemos la tentación? ¿Cómo vencemos la lengua? ¿Cómo refrenamos la lengua? Hablando positivamente la palabra de Dios, el Evangelio. Así es como podemos refrenar la lengua. Pablo dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyes en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces tengamos mucho cuidado de cómo usamos la lengua. Toda rodilla se doblará y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para honra y gloria de Dios Padre. Que todas las lenguas tengamos mucho cuidado de cómo hablamos a la pareja, con cariño, con respeto, con decoro, porque Dios es celoso de sus hijos. Entonces, repasando, porque Dios es inmutable, tú debes ser feliz. ¿Cómo? Primero, soportando la tentación. Vamos a soportar, vamos a sufrir. Y dice que 1000 veces cae el justo y 1000 veces vuelve. No nos quedamos ahí, pecamos y seguimos caminando hasta que tenemos la victoria sobre la tentación que pudiese estar en nuestras vidas. Porque Dios es inmutable, tú debes ser feliz. ¿Cómo? Viviendo o practicando su palabra, siendo hacedor de su palabra. Tercero, porque Dios es inmutable, tú debes ser feliz. ¿Cómo? Refrenando la lengua, ¿no? Poniéndole un freno a nuestra lengua. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Señor, te doy gracias en esta mañana por haber predicado tu palabra. Ayúdanos. Gracias, Señor, porque tú no cambias, tú eres el mismo ayer, hoy y siempre. Y sigues haciendo salir el sol para justos e injustos, y sigues haciendo llover para pecadores y justificados, para buenos y malos. Señor, gracias por tu bondad. Ahora ayúdanos, Señor, a refrenar nuestras lenguas, Señor, para poder ser feliz, para no meternos en problemas, a poner en práctica tu palabra, Señor, diariamente, y ayúdanos, Señor, a soportar la tentación. Nunca nos quedemos en el piso, sino que cada día nos levantamos, nos sacudimos y seguimos adelante. Bendice a mis hermanos, bendice tu palabra, y ayúdanos, Señor, a ser hacedores de tu palabra y no solamente oidores. En Cristo te doy gracias. Amén.